Feliz día para todos, gracias por estar una vez más en este podcast que es algo bueno, aprende, vive y comparte. Gracias a los que se están suscribiendo, redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, todo lo que estamos realizando. Gracias por seguirnos y sobre todo compartirlos con todos. Así que hoy tenemos este nuevo podcast y es un regalo, una bendición poder tener a Donata Márquez con nosotros. Gracias por tu tiempo. Dios te bendiga. Bendiciones. ¿Qué tal? Para mí es un gusto, es un placer, un privilegio ser parte de bendición para este podcast que se va a transmitir para que muchas almas sean edificadas. Amén, de verdad. Bueno, es un regalo porque años de conocernos, Donata. Muchos años. Muchos años, y en muchos años de conocernos, pues, ciertas cosas que uno ni sabía. Sí. que uno pero ni que ahora va cerca. sabiendo, ¿no? Sí, que hasta ahora se va conociendo. Sí. Pero a todo esto, bueno, nos conocimos en la iglesia. Yo estaba bien pequeño. Casi somos de la misma edad. Está bien. Está bien. Pero con ministerios diferentes, Sí. pero llamaba mucho la atención porque, bueno, en este caso mamá, papá que también te conocen, era un tiempo o una época muy diferente que las que se están viviendo hoy en día. Sí. Pero poder conocer un poquito de lo que Dios ha sido bueno contigo. Hay una etapa que podemos decir eso, que Dios ha sido bueno contigo. Claro, todo el ¿Cuáles? tiempo. Todas las etapas, dice la Biblia que desde antes que estemos en el vientre de nuestra madre, Amén. Él nos eligió y no solo nos eligió, sino que también nos selló Amén. para ser alabanza de su gloria, Así ¿verdad? es. Entonces, desde ese momento, desde esas etapas, somos bendecidos. Amén. Porque Él nos eligió para venir a esta tierra a pelear la buena batalla, aunque es fuerte, es difícil, ¿verdad? Porque el camino del Evangelio es crítico, Sí. pero los que amamos a Dios, dice la Biblia, que todo nos viene para bien y nada nos viene para mal. Amén. Con esto arrancamos algo porque llama la atención tu etapa de niñez o el milagro que Dios ha hecho, juventud, para ir en orden. Sí, bueno, Dios trae un propósito, ¿verdad? Y así como acabo de empezar, Dios nos elige desde antes que estemos en el vientre de nuestra madre. Amén. Y no solo nos elige, sino que nos sella, nos hace propiedad de Él. Sí. Hay veces que uno no entiende por qué las cosas te van mal, ya cuando creces, ¿verdad? Sí. Y que vos querés hacer varias cosas y no podés porque todo te va saliendo mal. Y por veces metes currículos, por veces levantas negocios, por veces levantas empresa o querés hacer cierto emprendurismo y sentís que todo se te va y decís, ¿por qué a otros les está yendo bien? Porque a mí no, ¿verdad? Y entonces es porque hay un propósito de Dios dentro de nosotros. Y en mi persona, desde que yo nazco, año y medio, me dio una enfermedad que se llama poliomielitis y me dio el sarampión negro. El sarampión negro, el sarampión normal, pues sí pega fuerte, pero no es tan fuerte. Pero el sarampión negro sí te lleva a la muerte. Muy pocos niños salen de ese momento crítico. Okay. Entonces yo convulsioné y estuve así, a un hilito de morir. Mi mami corre al Bloom, ¿verdad? De Suchitoto corre al Bloom y me meten a cuidados intensivos y no le daban a mi mamá probabilidad de vida. Entonces mi mamá, agarrada porque veían todo lo que los médicos estaban peleando para mantenerme, ¿verdad? Hubieron quizás choques eléctricos porque yo convulsionaba y mi mamá se agarró del vidrio de cuidados intensivos y viendo me dijo, Señor, yo renuncio a Donata, que sea ella mi hija, yo voy a ser la mayordomo de Donata, pero tómala tú, Señor, te la entrego. Y ahí comenzó la odisea de Dios conmigo, ¿verdad? Y cosas que
en el caminar uno no va entendiendo, pero es como Dios te va llevando en el proceso. Amén. A mí después de eso, pues quedo viva, Dios da el soplo de vida, pero me dio poliomielitis. Y en la poliomielitis, de mi cintura, ¿verdad? De mi cintura para abajo, mis pies quedaron como de trapo. En el aire. En el aire, no podía. Mi mamá venía 3 veces a la semana al ISRI para que me pudieran dar las terapias para yo poder caminar. Okay. Y así, ¿verdad? Hubo un tiempo, pero entre más pasaba el tiempo, por las terapias, yo pude ir caminando poquito a poquito, pero mis pies se iban cerrando, mi dedo de los pies con el talón se iban uniendo. Y entonces al unirse, cuando yo me ponía los zapatos quedaban así, era como una lancha, ¿verdad? Cada zapato que yo me ponía, aún en las escuelas me hacían bullying, porque veían mis zapatos que era algo fenómeno. Okay. A mí me daba pena, pero ni modo. Sí. Entonces el ortopeda indicó zapatos ortopédicos para que yo los pudiera ocupar, pero igual no me gustaban, claro, porque no eran bonitos, ¿verdad? Y entonces, pero entre los usaba y entre no. Y me voy creciendo. A mis 12 años viene el pastor Jimmy Swaggart aquí al Estadio Mágico González, que antes era Flor Blanca. Correcto. Y hace una campaña, mucha gente corrió porque en aquellos tiempos, ¿verdad? Era un evangelio tremendo. Sí. Y Dios lo usó a ese hombre tremendamente. Y uno de los milagros que Dios hizo a través de él fui yo, ¿verdad? Mi mamá corre a este lugar, a la gradería. Es más, quedamos en la grada en las últimas porque ya estaba full, sí, pero logramos entrar. Y mi mamá iba con una fe, con una expectativa positiva, claro, de que Dios podía hacer algo, porque todo está en tu fe. Amén. ¿Verdad? No está en que alguien sane, sino en que uno se crea sano. Exacto. Y entonces mi mamá iba creyendo eso, que ese milagro iba a suceder en ese día. Y así fue. Dios, a través del pastor Jimmy Swaggart, dijo: aquí hay una mujer que se llama Ana. Y esa mujer que se llama Ana trae una niña que tiene 12 años y que tiene problemas de sus pies y que puede llegar a quedar inválida totalmente. O sea, tal cual toda la información. Todo, porque cuando dijeron que hay una mujer que se llama Ana, muchas Anas levantaron las manos. Porque Ana es común, ¿verdad? Correcto. Y entonces él tuvo que especificar, sí, para que tremendo se llegara, ¿verdad? Eso es de Dios. Sí. Y entonces, dijo: quiero decirte, mujer, que tu hija va a caminar. Tu hija va a caminar y hay propósitos en tu hija, desde la tarima hasta allá. Mi mamá lloraba y dijo: es más, esta mujer ha venido de lejos, y solo ha venido con el pasaje. Todos los que están alrededor de ella saquen dinero, porque el que le dé dinero, wow, va a ser bendecido y nunca les faltará a ustedes la abundancia en su casa. Entonces, la mayoría, a mi mamá se le caía el dinero de la gente que se abocó. Mi mamá se fue bendecida. Aparte del milagro que Dios hizo, iba bendecida. Entonces, Dios cumplió, ¿verdad? Y aquí estoy, camino coquetamente. Y Dios, sí, me sanó, ¿verdad? Amén. De allí camino, eso fue 12 años. A los 15 años yo me quise quitar la vida. Okay. Me tomé veneno, me la tomé la primera vez. Yo oí una voz, estaba en la preadolescencia, ¿verdad? Que uno llega, comienza aquellas inquietudes, el desobedecer a los padres. Y entonces mi mamá había bastante, antes las mamás de antes nos restringían, sí, muchas cosas. Y entonces, yo quería ser como libre, o ser como las demás niñas, que las mamás nada les decía. Y entonces, como mi mamá no dejaba que yo saliera, que yo aquello, entonces yo me sentía como cohibida. Ese día todos se fueron a la iglesia y me dijeron:
vámonos a la iglesia. Yo le dije, no quiero ir y no quiero ir. Pues te dejo bajo llave. Entonces, cuando nosotros no queríamos ir a la iglesia, nos dejaban bajo llave. Y para que nosotros no saliéramos. Y entonces nos echaban llave y ellos se iban. Cuando yo quedé allí, quedé sola, porque mis demás hermanos quisieron irse, porque dijeron, preferimos irnos y no quedarnos aquí encarcelados. Y yo me quedé y oí una voz que me dijo, mátate, no le interesas a tu mamá, no le interesas a nadie de tu familia. Entonces mi mamá tenía ahí un líquido, porque mi mamá era enfermera, y mi mamá tenía bastantes químicos allí en un cuarto. Yo sabía cuál era el químico más fuerte en ese momento, y yo oí que alguien me dijo, haz café, y lo revuelves con el café y te lo tomas, porque el líquido en sí era tan fuerte que te podía quemar desde que lo ponías en tus labios. Y entonces yo lo revolví y me lo tomé. Pero yo me quedé así y yo dije, no me pasó nada. Y yo, esta voz sí que es mentirosa. Esta voz es demasiado. Entonces oí que me dijo, vuélvelo a hacer. Y entonces lo vuelvo a hacer el procedimiento, y lo hice con más, o sea, le eché más veneno que agua o que el café que había hecho. Correcto. Y entonces vine yo y me lo tomé. Y al ratito, quizás como a los 20 minutos, comencé a sentir que mi cabeza comenzó a flotar, y comencé a sentir que mis tripas comenzaron y entonces yo, wow, hoy sí me voy a morir. Y entonces allí comencé a ver, por eso no es lo mismo verla de cerca, la muerte, que estarla llamando, te estén dando vueltas. Sí, y entonces yo dije, Dios mío, y en eso mi mami llega y me dice, ¿todo bien, dona? Sí, mamá, todo bien, pero a esto la cabeza. Y yo no le decía a mi mamá, porque yo no iba a morir del veneno, sino de la gran penqueada que me iban a dar. Entonces yo le temía tanto. Te querías morir, pero no por tu mamá. No quería morir, pero no por mi mamá. Cuando en eso me dice, le hablo yo a una amiga, y le digo, le hablé de la casa, porque antes no existían los celulares. Le hablé de la casa y le digo, le digo lo que estaba pasando, y me dijo, pedirle a tu mamá que vas a comprar algo rápido y te vamos a esperar en Naira. Antes había una Naira. Correcto. Y entonces... Dios bendiga esa ira. Eso, de años, esa ira. Y allí me esperaron. Correcto. Yo corrí, porque como yo vivía cerca. Y entonces yo corrí, mi mami me dio permiso, corrí. Y yo les digo, no aguanto, me voy a morir. Y me dice, dona, si querés te llevamos al hospital. Y yo le digo, no, mi mamá no se puede enterar. Yo estaba más así. Y compraron leche, compraron Quaker, me hicieron meterme todo. Me dice, aunque no querrás, vamos, dale, porque tenés que sacar el veneno. Sacar el veneno. Y entonces me lo metieron, me dijo, ya vas a ir al baño, no te preocupes. Me metieron harina de no sé qué para provocar una diarrea, ¿verdad? Exacto. Y me voy a la casa, porque si no me iban a pegar, y me voy a la casa. Y cabal, al ratito sentí que más retorcijones, me fui al baño. Y yo le digo, mamá, yo siento que algo me cayó mal, le decía yo. Y me dice, ¿y qué era, niña? No sé, le dije yo. Y ve al baño como ella mantenía medicina. Y yo no me la tomé porque yo tenía, ¿verdad? Pero sí la cabeza. Pasé muchos días con ese dolor de cabeza. Gracias a Dios no me afectó para la vida, ¿verdad? No padezco de nada de eso, sino que Dios me sanó. Pero como Dios me libró de la muerte, más yo no sabía que había propósito, ¿verdad? De allí, ¿Supo tu mami que entonces ingeriste veneno? A mi mamá le dije meses o años después, porque si yo le decía en el momento... Me muero, de verdad. Me muero, ya lo estuviera contando este testimonio. Y entonces...
Le dije de allí, bueno, a mis 18 años, tuve a mi hija, Saraí, mi primer hija, y allí, cuando yo salí embarazada, yo ya no quise ir a la iglesia. Primero porque en el embarazo a uno como que le sofoca a la gente, y a mí me sofocaba eso, pero también me entró flojera, y ya no quise ir más a congregarme. Había veces que me encontraba a tu mamá, a la hermana Estercita, que era nuestra líder de jóvenes, y siempre cuando me encontraba, había veces que la evadía, yo decía, la hermana Estercita, ¡pum!, me tiraba a otro lado, ¿verdad? Pero un día ella me encontró, ya no la pude evadir y la tuve de frente, y me dijo, Mica, ¿y qué te has hecho? Y entonces yo le dije, no, es que por mi hija, que yo no puedo estar, que la niña se desespera, y todo lo que uno pone de pretextos para no congregarse, porque son pretextos. Sí. Y ella me dijo, solo me recuerdo su dedo señalador, así con juicio en su dedo. Con autoridad. Y con autoridad, y me dijo, mira, Mica, me dijo. Lo sentía hasta así, como que era una pistola. Y yo, mano arriba. Y me dijo, mira, Mica, vos estás poniendo de pretexto a tu hija, y el Señor te la va a quitar, porque Él va a quitar toda piedra de tropiezo, porque la voluntad de Dios se va a cumplir en vos, me dijo a él. Entonces yo me le quedé viendo y yo le digo, hermana Estercita, no diga eso. Más fuerte que Jimmy Swagger. No, Jimmy Swagger quedó pachito, el milagro lo hizo. Y entonces yo le dije, está bien. Y entonces ella me dijo, nunca pongas de pretexto a nada ni a nadie, solo sé honesta, me dijo. Sí. Porque en la honestidad habita Dios, me dijo. Y entonces ella, salud, ahí te veo en la iglesia, me dijo. Vaya. ¿Verdad? Y allí se fue, porque ella era así. Sí. Y entonces yo me fui, aprendí, nunca se me olvidó, aún cuando yo lo predico, muchas veces yo he mencionado a la hermana Estercita como una líder bastante ejemplar, ¿verdad? Y cómo fue su exhortación para mi vida, y aprender a no poner de pretexto a los hijos ni a un trabajo, porque Dios puede quitarte ese trabajo, porque a Él lo que más le interesa es que tú le sirvas, es que tú te congregues, porque el congregarse no es negociable. Amén. Es una verdad, es una certeza que Dios ha establecido para nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y así pues, pero aún así yo seguí apartada de Dios, comencé a estudiar en la universidad, me metí a estudiar en la universidad, pero comencé a ir en la universidad. Yo venía de un régimen de la iglesia, ¿verdad? Antes las asambleas de Dios eran régimen, ¿verdad? Que Dios los bendiga. Y entonces a nosotras... Sí, el modo de hacer iglesia antes era muy distinto a lo que hoy se está viviendo. Sí, aunque déjame decirte que era mejor antes que ahora. Exacto. Sí, déjame, hay veces que uno dice, sí, ahora uno agradece ese régimen que hubo eclesiastal, ¿verdad? Porque es donde somos de la vieja escuela. Correcto. Y que ahora nos sentimos mal ver una nueva escuela en diversas cosas que nos vienen de muy Dios. Light. Sí, donde hoy en día es permitido muchas cosas que antes pues, por eso ahora es bueno que hasta las escuelas están regresando a la vieja escuela, ¿verdad? Porque esas escuelas nos formaron también, como también los pastores de antes, aún con sus regímenes, nos ayudaban con esos defectos, nos ayudaron mucho, ¿verdad? Y entonces cuando yo camino en la vida y me salgo de la iglesia y me voy a estudiar, y como yo venía con ese régimen, y yo ya siendo mamá, yo ya tenía más libertad, ya mi mamá no me regía, ya había salido de la autoridad de ella. Entonces yo comencé a usar los pantalones, porque antes era prohibido que estuviéramos con comencé
me tragó la universidad porque comencé a ver un mundo diferente, algo que no había experimentado, y comencé a ir a la discoteca, me gustó y así, y me le fui alejando a Dios, Nunca tuve vicios, ¿verdad? Mi peor pecado quizás que yo pude haber hecho era bailar. Quiero ver. Enseñame. Acaba de enseñarme unos pasos. Por favor, ponete. Pero sí, mi mayor pecado fue bailar, ¿verdad? Y no hombres, ni tampoco vicios, sino que era más, me fascinaba estar en la discoteca bailando. Pero igual ahí no habitaba Dios, ¿verdad? Y entonces pasé muchos años así, quizás de mis 20 años a mis 36 años. Yo creí que tenías 30 porque yo tengo 28. Eso es. Ya estamos más allá que acá. Sazones. Ya casi allí más maduro. Ya pasado. Y cuando Dios, en lo que yo andaba ya en el mundo, comencé a sentir que las cosas ya me iban mal. Me iban mal. Yo, he estudiado para auxiliar contable, secretaria en administración de empresa, saqué un curso de etiqueta. Mi mamá le encantaba que nosotros fuéramos preparados, un curso de etiqueta. De allí la universidad que saqué psicología. Estuve también estudiando parte de abogado, por eso soy mano dura, porque amén. Porque hay abogacía dentro de mí. Y así mucho. Entonces yo decía, porque si estoy preparada, las puertas de las empresas se me cierran. Yo tenía 26 años cuando yo fui a una empresa a que me dieran trabajo de recepcionista. Y me entrevistó el mero, se me quedaba viendo y me decía, tú tienes 26 años. Y yo estaba en esos 26 años, yo era más delgada de lo que me ves ahora. Yo era más delgadita, si pueden ver ahí, era más finitilla. Hoy estás sobrepasada. No, ahora estoy sobrepasándome. ¿Qué es eso? Él se me quedaba viendo y me dijo, parece de 18 años, me dijo, pero tu realidad es otra, así que no calificas. En serio, 26 años. Y entonces vengo yo y yo le digo, gracias. Y yo decía, ¿pero por qué? Y así, había veces que salía yo de empresas con la cabeza, así que vos pasas todo un día esperando, porque hay muchos, y vos salís y las puertas cerradas. Ahí le vamos a hablar, y nunca me hablaba. Levantaba negocios, me ha gustado mucho el negocio también. De por sí, en algo que sí me dio de comer es la sala de belleza. Fui estilista y con eso pude crear a mis hijos. Y íbamos allí con la sala de belleza, pero a mí casi no me gusta estar como en 4 paredes siempre. Entonces yo siempre buscaba como trabajar fuera y en la noche ir a trabajar a la casa porque era algo extra. Y bueno, así, pero Dios cerraba. Los demás quise poner puse un restaurante, pero al año se me fue abajo. Puse una quesería, puse una carnicería. Yo soy de la que me levanté a las 3 de la mañana a ir al rastro de Soyapango y a las 4 de la mañana venir con toda la carne para vender. La vendía toda. Sé hacer de todo, ¿verdad? Para salir adelante, hacer de todo, pero Dios siempre lo iba cerrando todas las puertas. Iba cerrándome siempre todo. Yo le dije a mi mamá, ¿por qué todo se me cierra? Y porque yo veo que otros sí pueden,
¿qué tendré yo que no puedo salir adelante? Le dije yo. Y me dice, ¿será que alguien te ha hecho brujería? Ok. Y entonces, pero como toda hija de Dios, dice la Biblia que todos los que somos hijos de Dios, sí existe la brujería, ¿verdad? El mal existe, Satanás existe, pero la Biblia dice que todos los que somos elegidos y sellados estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Tal vez la atmósfera te la pueden poner un poco difícil, pero siempre salimos adelante. Claro. Entonces yo le decía a mi mamá, mami, yo siento que no es así. Yo siento que a mí eso no puede ser. Y entonces me dice, vaya, si no es eso, entonces Dios tiene algo con vos. Ok, ajá. Y te deberías de regresar a Cristo. Es algo, porque vos te saliste del huacal, me dijo. Te saliste de Dios, y quien se sale de Dios le va mal. Aparentemente hay gente que dice, yo desde que me salí de la iglesia me va bien. No sé, tú como pastor creo que has escuchado mucho. Ajá, y hay veces que la gente, aún gente que sale de tu congregación, dice, ahora me está yendo mejor que cuando estaba con usted. Sí, pasa. Ajá, porque el diablo, ¿verdad?, les hace una mentira, pero después viene Correcto. lo amargo, ¿verdad? Viene la hiel a ellos. Y entonces, bueno, comienza mi mamá, no, tiene que regresar, Donata. Y vengo yo y le digo, mamá, pero es que no sé qué. Aún en ese transcurso de tiempo aparece un pastor de los que estuvo con nosotros también, Okay. ¿verdad? Y él fundamenta comienza a levantar la iglesia y tenía solo 5 personas, y una de esas 5 personas era yo en la sala de té. Nació en una sala de té. Yo creo que la mayoría ya sabe la historia de Un saludo y un abrazo, muchas bendiciones. Ajá, ajá. Y entonces él, al ver que yo llegaba por veces, no era, él me buscó y me dijo, Donata, llegó a la casa de mi mamá y me dijo, Donata, quiero que seas, me acuerdo que él tiene un tips así. Sí. Correcto. Y dice, yo quiero que seas mi mano derecha. Ayúdame a levantar la obra, no te separes de mí y mantengámonos firmes y levantemos esta obra, porque algo grande Dios trae para esta obra. Y yo le dije, Pido tal. sorry, Okay. lo siento, y yo me siento bien en el mundo. Yo fui bastante... O sea, así directa le dijiste. Sí, Okay. Porque algo que yo tengo es que soy muy sincera. Por veces hasta me paso de sincera. Porque yo te digo las cosas que son y las que no son. Y a mucha gente pues le molesta mi sinceridad, pero yo creo que es mejor ser sincero a medias las palabras, correcto. Sí. Entonces yo le dije, no, yo me siento bien en el mundo, yo estoy aquí y no siento todavía yo estar congregándome. Él dijo, pero Donata, mira, Cristo está pronto por venir y que no sé qué, como todo pastor, ¿verdad? Y entonces yo le dije, no, yo voy a estar llegando, pero tranquilo. Pero sí, algo que le agradezco a él es que desde que él me miró me dijo, ¿sabes qué, Donata? Tú traes algo de Dios y no sé qué es, me dijo, no me lo ha revelado, pero tú tienes, y no te le vas a poder esconder mucho tiempo, güey. Tú tienes que regresar a Dios. Tremendo. Y hoy Dios me mandó a mí, pero tú lo has rechazado a Dios, no me rechazaste a mí, me dijo. Días después que él llegó, a mí me da una revelación de la gran tribulación Dios. Y veo que la gente gritaba, lloraba, así como lo que decía el hermano Marino. Marino, sí, una gran cosa. Que antes te acordás que antes medio ponían nuestro papá eso y uno sentía que... De rodillas uno rápido. Y uno me arrepiento, soy pecador, Señor. Ahora no, ahora la gente escucha eso y... Chiste hace. Chiste hace. Aún la misma iglesia que está hoy es una iglesia muy ajena a Dios. Sí. Y lamentablemente. Pero para eso nos levantó Dios a ti y a mí,
para que nosotros ayudemos a los débiles. Amén. En el espíritu. Que Dios nos ayude con eso. Que Dios nos ayude. Y Dios me da ese sueño, pero aún así no quise. Ok. Pausa, ahí, en la pausa, en el no quise. Esa. Con esto regresamos, Donata, solo hacemos esta pequeña pausa, gracias a todos los que están conectados. Esto es Algo Bueno, aprende, vive y comparte, todas las redes sociales, y muchas bendiciones a ustedes. Ya regresamos después de este corte. Regresamos a lo que es este podcast, Algo Bueno, aprende, vive y comparte. Cuando Dios tiene un llamado, de verdad, nada ni nadie lo puede detener, ni mucho menos cambiar, ni uno mismo. Así que estamos escuchando algo maravilloso de cómo Dios de verdad se cumple la palabra, que Él es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Y cuando el callado del pastor de pastores llega a nuestras vidas, no nos podemos escapar. No. Por más que querramos. ¿Qué onda con lo demás? Ajá. Fíjate que aún así yo no quise y bueno, seguí viviendo mi vida, pero entonces Dios haber dicho, bueno, yo te hice ya el llamado. Correcto. Y no quisiste. Entonces Él comenzó a recortar mis finanzas, se cerraban las empresas, cerraban los negocios, y hasta el momento en que yo no tenía para comer. Yo tenía para comer, hubo tiempo que mis hijas no podía pagar el colegio, estaban en Juan Bueno, la Matepec, ¿verdad? Y había veces que yo debía 6 meses de colegiatura y cada mes yo llegaba, mire, por favor, hágale a la directora, a la Cholanda. Y estamos recordando todo. Era tremendo. Y había veces que me hablaba muy fuerte ella, pero ella estaba en su posición. Pero aún así me les hacía a mis hijas, de repente Dios daba eso de repente para pagar, pero volvía otra vez a atrasarme. Y así iba, rebotando yo en la vida, rebotando. Hasta que mi hija cuando estaba en noveno, bueno, porque mis hijas estuvieron desde kinder hasta noveno grado allí, en el colegio cristiano, y hay una compañerita con ella creciendo, y ella tenía su mamá que tenía un ministerio dentro de la casa, que había desalojado todas sus pertenencias a la casa y poner 15 sillas, porque era lo más que, bueno, yo creo que eran menos sillas, porque ya ves que las casas son pequeñas. Correcto. Y entonces, pero se le llenaba, llegaba gente y hasta parada y todo. Y Sari comenzó a ir ahí, me pidió permiso, mamá, fíjate que me invitan a estos cultos. Bueno, andad, vayan. Pero yo no. A mí no me metan en este asunto. Entonces llegaba Saraí y me decía, mamá, fíjate que Dios habla a través de la pastora. Y yo decía, pues menos, decía yo, porque ya me va a sacar los trapitos al sol y que no sé qué. Bueno, y la cosa de que, pero al final fui, en una de tantas fui, y yo que llego, ella dice, hermana Donata, bienvenida a este es su hogar y es la obra del Señor, el ministerio Rosa de Sarón, así se llama, que todavía existe. Ahí está ella peleando la buena batalla, Dios la bendiga. Y dice, bienvenida, pero usted es una pecadora. Bienvenida. Y yo, hello. Y Dios dice esto y esto y esto y esto. Y yo dije, no, esto no puede ser Dios, porque Dios no te va a avergonzar delante de la gente. Pero si tú sabes que los verdaderos profetas eran aquellos que te decían lo malo, no lo bueno, ¿verdad? Pero ahora la gente está acostumbrado a una adivinación,
¿verdad? Uno está acostumbrada a la adivinación y a lo bonito, que ahí viene tu carro, ahí viene tu casa, viene tu esposo, ese que está allí, ese es, ¿verdad? Y a la gente cree que eso es. Es morenito que está ahí. Ese moreno que está ahí. Entonces, y no, ¿verdad? Y entonces yo decía, qué vieja esta. Por eso ahora cuando me ultrajan, me dicen vieja pastora, a ver de cuánto me dice, no me quedo porque un día yo fui. Y entonces, bueno, todos, como Pablo tuvo que pagar lo que él hizo, ¿verdad? En persecución de la iglesia, porque hay veces que nosotros nos convertimos en perseguidores de la iglesia cuando nosotros azotamos a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y entonces, vengo yo dije, ya no regreso más. Pero a los días sentía que el Espíritu Santo ya Dios estaba ya obrando en mí. Pero a pesar de, cuando yo estaba en las discotecas, en los últimos tiempos de que yo sin saber que ya tenía mi tiempo cortado, que Dios dijo, hasta aquí ya está llegando, entonces vino Dios y me metía, cuando yo estaba bailando en las madrugadas, en las discotecas, entraba en mí como una agonía, como sal de aquí, y yo sentía que me ahogaba, y yo decía, mira, tengo que salir con los que andaba bailando, vámonos, y me entraba una desesperación y me decía, no hombre, si porque no íbamos a una discoteca así cualquiera, sino que siempre nos gustaba la arriba. Y entonces, de clase, si vas a pegar, mira, si vas a pecar, peca bien. No andes allá abajo. Con miserias, no. Eso, nada. Igual la prostituta dice, no, yo no soy prostituta de esa, yo soy de aquí. Pecado. Sí. Y entonces, bueno, Dios hacía eso y yo salía, yo no sabía que era el Espíritu Santo que ya estaba trabajando en mí y que ya estaban trayéndome a lo que yo tenía que hacer en esta tierra. De allí regreso y me decía, hermana Donata, mire que eso, porque tiene, si yo soy enojada, esa persona, quítate de ahí, esa pastora Dios guarde, y a ella, y fui, ella, la pastora Rosita, así se llama, así fue un instrumento de Dios para también prepararme al ministerio que Dios me traía. Y ella comenzó, Dios, como a la tercera, cuarta vez, ella comenzó a hablarme Dios y me decía, tú eres llamada a liberar y tú eres vaso de liberación. Y yo decía, esta señora sigue hablando en carne, decía yo. ¿Cómo voy a ser yo vaso de liberación si yo estoy pecando? ¿Cómo voy a ser yo vaso de liberación? Yo, para ser vaso de liberación, yo tengo que estar bien con Dios, porque eso es lo que la religión nos mete, que vos y yo tenemos que estar bien, sin pecado, sin delito, sin nada, solo que seamos como Cristo y arriba. Entonces, pero como en la religión se nos es metida, y entonces yo decía, no, Dios no me puede usar a mí así, y que no sé qué, y Dios seguía. La última vez antes que ya Dios me enseñara a mi amado, me dice, hermana Donata, ya había terminado el culto y iba bajando la grada, había bajado 4 gradas cuando ella desde la sala me dijo, hermana Donata, y yo, dígame, y yo dije, ay, Dios mío, ese tono de ya, dígame pastora, así le dice el Señor, dice que usted es una mujer incrédula, dice que usted es una mujer que no cree en lo que esta sierva le dice, dice que usted hasta me llama loca, y yo, Señor, no te pudiste callar. ¡Qué barbaridad! Me desnudaste. Sí. Y me dijo, y dice el Señor que por cuanto usted ha sido incrédula y no ha aceptado la palabra de Dios a través de mí, usted un día va a estar sola en su casa. Y va a llegar una persona endemoniada
y ese día sabrá que es Dios. Y yo le dije, amén, amén. Y yo, ¿qué banda? Demoniada estoy yo, dije yo. Suficiente colocándole. Suficiente con lo mío. Cuando yo me fui, al mes de esa palabra que Dios me da a través de ella, yo tenía una salita de belleza en la casa y era con la fuente de vida que yo tenía. Llega una licenciada a la casa y me dice, ella llegaba todos los domingos, pero ese día me dijo, yo quiero que me hagas una transformación, cámbiame de color, me vas a hacer unas mechas, me vas a hacer este tratamiento, quiero algo. Y yo dije, qué bueno, porque era un buen billete, ¿verdad? Claro. Y entonces yo dije, wow, la hice. Pero como yo ya había estado yendo a estas reuniones, ya Dios ya estaba trabajando en mí. Y también yo quiero decirte que yo ya estaba cansada del mundo. Como que ya no quería estar en discoteca, ya no quería la vida que estaba llevando, pero no hallaba cómo salir de ahí. Ya, o sea, es como los que están en vicio, ¿verdad? Exacto. Hay alcohólicos, hay drogadictos, pornografía, los que están en pornografía, que desean salir de ese vicio, pero no pueden. Saben cómo. No saben cómo. Entonces yo igual estaba en ese momento que yo ya no quería seguir porque mi realidad era lipidia, era pobreza, y entonces yo no hallaba cómo hacer para levantarme. Y entonces yo comencé a escuchar palabra de Dios. En la sala tenían el televisor, que era de los televisores de antes, el gran cuchumbo ahí. Que si no funcionaba le pegaba. No le pegaba, cabal. Y entonces yo puse la prédica, ponía la prédica de una, de otro, porque entendí que la palabra de Dios es quien te transforma. Amén. Así es. No es alabanza es para glorificar a Dios. Pero la palabra es la que te golpea. Sí. Entre más dura venga la palabra, mejor va a ser la transformación de Dios en nuestra vida. Y entonces yo la comencé a escuchar y ella cuando llega me halló escuchando. Y había llegado como 3 veces antes y había escuchado y visto que yo tenía solo palabras. Ella me dijo, Doni, ¿tú qué haces? ¿Estás en la iglesia o qué? Porque antes no te veía así, me dijo. Antes no te veía como que te ha gustado andar como fregando, que esto. Y yo le digo, sí, la verdad que sí, quiero regresar a Dios y la manera es escuchar palabras, le dije yo. Eso es bueno, Doni. ¿Y sabes qué? Me dijo. Y ella me veía por el espejo. Y ella viéndome por el espejo y me dijo, tú eres la indicada, me dijo. Y yo, ¿la indicada de qué? Le digo, de orar por mí. No, le dije yo, con que ni oro por mí, le dije yo, ya voy a estar orando por usted. Y como ella era católica, vine yo y le digo, mire, si no se enoja, no, me dijo, pero ustedes los católicos repiten. Y por eso significa rezar es repetir, le digo yo. Mas nosotros los hijos de Dios no repetimos, sino que le hablamos a Dios del corazón. Entonces usted haga como que está hablando conmigo y cuéntele a Dios sus inquietudes, alógialo primero, le digo yo, y ya comencé yo a explicarle. Me dijo, está bien todo lo que has dicho, pero tú tienes que orar por mí, porque tú eres la indicada. Y yo dije, está cruzada. Bueno, y le comencé a hablar otros temas porque yo dije, tengo que desviarla. Y trabajando, y yo dije, ya cuando le termine todo este trabajo, que se vaya, se le va a olvidar. Cuando yo le termino todo, ella me dice, vaya, Doni, si quieres que te pague, vas a orar por mí, si no, no te pago. Y yo, váyase, le dije. No podía darme ese lujo porque necesitaba el dinero. Y entonces me dice, y yo le digo, no, pero mire, no, Doni. Y ella se plantó, y es una mujerona grande. Yo quedo de llaverito con ella.
Y cuando yo la meto, y vengo yo, en vez de cerrar la sala de belleza, la meto a mi cuarto. Y cuando estaba ella en el cuarto, ella dijo, vaya, yo me voy a hincar y vos orás por mí. Y yo, vaya. Y ella se hincó sobre la cama, pero obstaculizando la puerta. Pero como yo no sabía qué iba a pasar, no le puse, ¿verdad? Y era novata, primeriza. Pero antes de eso me salté. Antes de eso, un viernes, que fue septiembre, como este mes. Fue como este mes, y que eso fue hace 14 años. Hace 14 años, hoy, este mes de septiembre, hace 14 años, yo ya estaba frustrada. Ese día mis hijas se habían ido sin comer a su colegio. Ese día mis hijas no habían comido, no tenía yo ni siquiera 5 centavos para poderle dar para que comieran, y se fueron así, porque yo les pagaba micro y como era el mes, entonces ellas la iban a traer y todo, y ellas se fueron así. Yo siempre les dije a mis hijas, no le pongan atención a su tripa, usen el intelecto. Y enfóquense en el estudio, porque un día ustedes no les va a faltar nada, pero ustedes sigan adelante. Yo siempre le enseñé a mis hijas que las cosas me las dejaran a mí y que ellas se preocuparan por estudiar y seguir adelante. Lo hacían ellas, lo hacían. Yo tenía bastante influencia en mis hijas y lograban mis hijas, aunque les dolía su estomaguito de hambre. Ese día que ellas se van, yo me quedé tan triste como una mamá, y como a las 3 de la tarde yo comencé a llorar. Me subí a las graditas y comencé a llorar de la segunda planta viendo hacia el cielo, y yo le dije, Señor, ¿qué tienes contra mí? ¿Por qué me haces esto? Si quieres hacer algo, házmelo a mí, pero no a ellas. Ellas no tienen nada que ver con mis pecados, no tiene que ver con ser desobedientes, pero como si uno es desobediente se lleva de encuentro a todo, ¿verdad? Y hay veces que uno dice, déjeme vivir mi vida, y esta es mi vida, pero no es verdad. Nos llevamos de encuentro a la gente que amamos o que están bajo nuestro techo. Y así como la salvación viene, dice que por uno, si tan solo uno se convirtiera a Cristo, mi casa y yo seremos salvos. Pero si yo me convierto al diablo, en desobediente, igual mi casa y yo vamos a padecer por causa del pecado. Y entonces vengo yo y le digo a Dios, ¿qué tienes contra mí? Pero yo gritaba a Dios, y a todo eso yo lloraba, le gritaba y le decía, ¿qué tiene? Y Señor, y yo le miraba hacia los cielos y yo le decía, Señor, si tienes algo en mí, ¿por qué no lo tomas, pero no me trates mal? Si vos, y que no sos el dueño de toda la humanidad, pues del oro, de la plata, de la humanidad, no tú hiciste la creación, pues, ¿y qué te pasa? Le decía yo, o sea, todo esto llorando. Agarra, entonces yo levanté mis manos así, como decirle, agarra lo que tienes aquí, pero ya no me trates así. Y yo solo sentí que algo pinchó mi brazo, y me dormí. Quizás dormí 2 horas ahí, tendida ahí, y mis hijas llegaron, me despertaron cuando porque ya tocaron primero y no nadie abría. Y llegan mis hijas y bueno, me dicen, mamá, ¿cómo? Porque yo todos los barrotes pegados aquí en esta mejilla, y me dicen, mami, que es que me quedé dormida en las gradas, no sé por qué. Yo no le dije a mis hijas lo que había pasado. Y bueno, en eso llegó mi primo 6 de la tarde, y llega un primo y me dice, prima, aquí te traigo pupusas y la Coca-Cola, y llevaba un rato.
puño así de pupusa y la gran Coca-Cola. Y yo dije, Dios, dije yo, gracias. Al primero que le di gracias porque sabía que había estado llorando yo. Claro. Y yo le digo, gracias Lito, mi primo, gracias Lito, le digo yo. Y me dice, mira, y te voy a arreglar el techo y esto. Entonces, comé, me dijo, comé. Y yo, sí. Y las bichas, las hipotas, ya van a venir, andan en el parque. Y yo me puse a comer. Agarré 3 pupusas y un vaso de gaseosa. Él se quedó arreglando. Y yo hasta puse mis piernas así como en el sillón, cruzado, ¿verdad? Cruzado. Y comencé a comer. Y enciendo el tele y salió una prédica, ¿verdad? De una iglesia aquí que decía, vengo de Israel y vengo de parte del Señor, porque yo estaba bendiciendo en el monte Sinaí a todos los judíos. Y yo dije, bendita sea tu tierra y benditos sean los judíos. Y dice que él comenzó a bendecir del corazón a la tierra de Israel. Entonces dice que de repente escuchó al Espíritu Santo que le habló en su oído derecho y le dijo, por cuanto ha bendecido a mi pueblo, bendito será el pueblo que yo te he confiado. Cuando llegues allá, tú vas, le dice, a predicar sobre Hechos 2, pero yo derramaré mi espíritu y daré los mejores regalos a los que estén en ese culto. Pero diles que se arrepientan de corazón a mí, o sea, a Cristo. Correcto. Y después al Espíritu Santo, porque hay algunos que han ensuciado el templo y morada del Espíritu de Dios. Y entonces él dijo, vamos a hacerlo, hermano, vamos, comience, vamos al arrepentimiento. Y yo veía que la gente, una lloraba, otras no, otras estaban así. Pero otros estaban llorando y todo eso. Tú con tu pupusa. Y yo viendo el show de todos los hermanos llorando, arrepintiéndose de todos sus malos caminos. Y entonces, y comenzó a predicar el pastor. Y yo comencé. Y hablo sobre el derramamiento del Espíritu y todo. Cuando él termina, dice, el Espíritu Santo, mientras yo predicaba, me dijo que hay algunos que aquí no se han arrepentido de corazón. Y Dios quiere bautizarlos en el Espíritu, quiere sanarlos, quiere liberarlos. Dios quiere hacer milagros aquí extremadamente grandes. No dejen ir esta oportunidad de Dios. Entonces la gente comenzó, pero ahí sí vi que la gente reaccionó después de la prédica. Y comencé a ver que la gente sí se metió y obedeció, y veía como la gente pedía perdón. Entonces mi primo en todo eso, en medio de la prédica, se fue. Y yo quedé sola. Él cerró y yo me quedé sola. Y yo dije, voy a experimentar, voy a probar, dije yo, a ver si Dios me perdona mis pecados. Y entonces vine yo, me hinqué delante del televisor y comencé a decir, Jesús, perdóname, me reconcilio contigo, yo soy tuya, Jesús. Y comencé a hablarle a Jesús como yo podía y a que Él me perdonara mis pecados. Oí que el pastor dijo, ya le pidieron perdón a Jesús, suéltenlo. Hoy pídanle perdón en el nombre de Jesús al Espíritu Santo y enumérenle sus pecados. Se enfriaron las pupusas. Pasé la eternidad. Y entonces yo diciendo Espíritu Santo, ahí yo levanté mis manos. Claro. Y yo dije, Espíritu Santo, perdóname por haber ensuciado el templo y morada de tu Espíritu, que es este cuerpo. Perdóname por esto. Mira, cuando yo iba enumerando todo, yo comencé a sentir unas corrientes de fuego que entró primero por mis dedos de en medio y cubrían mis dedos hasta cubrir mis manos, comenzaron a cubrir mi cabeza, yo hincada, y las lenguas, yo sentí que la lengua se me iba enrollando y comienzo a llorar y a reír y comienzo
Y yo quería detener la lengua, porque yo decía, ¿qué me pasa? ¿Qué me está pasando? Y yo no podía ni bajar las manos. Wow. Yo quería bajar las manos y no podía. Y era un fuego, era un poder tremendo, y danzaba. Hincada danzaba. Yo sentía que me levantaban, me caía, me levantaban, me caía, me levantaba, y llena, y la lengua era algo tremendo. Cuando en eso pasé 2 horas, el pastor terminó, cerraron el canal y el Espíritu Santo seguía. Yo quería parar y no podía. Cuando ya me suelta, pero yo temblaba. Que si yo tocaba a alguien, iba... Corriente, ¿verdad? Ajá, corriente. Ajá. Y yo buscaba mi celular, y para buscar a mi mamá, y yo le digo, mami, ¿qué pasó? Y ella, mamá, el diablo me poseyó. Y me dice, que estás loca vos, Donata. Y yo le digo, mami, sí, el diablo me poseyó. Y me dijo, no, contame, ¿qué ha pasado? Me dijo, tranquila, contame. Pero yo estaba como, y acelerada. Y me dijo, tranquilízate y contame. Y ya le conté, Dona, hoy pedirle de nuevo perdón al Espíritu Santo, porque le estaba juntando lo del diablo a él, y ese es un pecado. Pero como tú lo estás haciendo sin saber, Dios no te lo va a tomar en cuenta. Y entonces yo le digo, ¿y qué pasó, mamá? Es el Espíritu Santo. Y mi mamá comienza, gloria a Dios, algo que yo le había pedido a Dios, Dios me respondió. Bueno, como toda mamá, gozosa de ver a su hija, que Dios estaba haciendo algo. Le hablo después a la pastora y me dijo, Dios le dijo, ella no me dijo, yo se lo dije, sino que Dios le dijo. Amén. Y hoy comenzó la obra de Dios y se perfeccionará en usted. Y yo, wow, pero quiero decirte que ese encuentro fue tan apasionado con Dios, que ahí fue como Dios comenzó a transformarme. Amén. De allí se da esto, al mes de eso, se da lo de esta persona, y que dice, ore por mí. Cuando cerramos y estoy orando por ella, ella queda en pendiente. Yo oigo una voz que me dice, Donata, abre, porque yo así como estaba lobata, yo estaba así como, Señor Jesús, yo no sé qué tiene esta mujer, pero tú sí sabes. Y yo así, y hasta bien apuñada en mis ojos, y entonces hasta me habían pegado los ojos de demasiado apuñado. Y oía una voz que me decía, abre tus ojos, abre tus ojos. Y la tercera vez me dijo, por última vez, abre tus ojos. Oí una voz como muy fuerte, y entonces, de autoridad, y entonces yo lo hice de un solo así, y cuando la veo yo, ¡oh, Dios! Y entonces yo volteaba a ver, y yo decía, ¿cómo abro la puerta? Y Dios me dijo, no, es que no vas a huir, pelea. Libérala, porque para esto naciste. La mujer en el aire. Y la mujer en el aire. Bueno, ella en el aire. Oye, mira, hasta ahorita. Sí, igual. Y la mujer en el aire, y yo decía, Dios, y me dijo, Dios, yo estoy contigo, no temas, porque hoy comienza tu ministerio. Y yo dije, no puede ser. Y dije, tengo que acordarme como decía la pastora cuando sacaba los demonios. Y entonces me acordé, lo que no tenía era los nardos. Y estaba ahí y comencé a decir las palabras de la pastora. Yo me acordaba de la pastora, por eso uno debe tener siempre un líder, un pastor, un mentor en nuestra vida, es necesario, ¿verdad? Y lo pude hacer, la persona cayó y estaba mojada, ella mojada, todo lo que le había hecho se le había ido al suelo, y cuando ya ella reaccionó, soltó un llanto pero fuerte, y yo la saqué, yo le dije, vamos, levántese, vamos. Por favor, vamos. Y yo me senté con ella, le hice una azucarada y le dije, tómesela. Y yo me senté, pero como yo ya tenía la psicología,
En Cámara Gesell te enseñan a vos que no tenés que hacerle ¡oh! Y eso, o sea, segura. ¿Cómo? ¿Verdad? No puedes llorar ni con tu paciente, ¿verdad? Por eso hay veces que a uno lo toma, lo ponen a uno como duro, y no es que sea duro, es que el temperamento de Dios está en nosotros. Y entonces viene y yo le digo, ¿y qué le pasó? Y me dijo, Doni, yo tengo relación con Satanás todos los días. Él llega a las 3 de la mañana a poseerme. Y con él yo tengo el mejor sexo que yo pudiera tener con un hombre. Y yo, ¿ah, sí? Y yo en mi mente decía, Dios, esto ni en psicología lo había visto. Sí. Qué fuerte. Okay. Ajá, muy fuerte. Y entonces ella dice, pero tú fuiste te dije que tú eras la elegida, porque pude verte en el espíritu, me dijo, no en la carne, me dijo. Y yo, wow, ¿qué era eso? El diablo me estaba reconociendo como hija de Dios, y como dice la Biblia, que nosotros debemos de ser reconocidos en el cielo y reconocidos en el infierno. Correcto. Y nos debemos de gozar cuando somos reconocidos en el infierno, porque eso quiere decir que tenemos bien. El pase va para arriba. Y entonces, y me dice, te reconocí, me dijo, en el espíritu, y por eso te dije que eras tú. Y esto no ha terminado, Doni, me dijo. No. Aquí comienza, me dijo. Y yo, en serio, le dije, y yo así, imagínate, Dios estaba permitiendo que me dijera una persona ajena a él. Correcto. Y no era una persona, eran los diablos, sí. ¿Verdad? Y entonces, bueno, el día siguiente corro para donde la pastora y me dice, va a pelear la buena batalla. Yo no la voy a ayudar porque yo le dije, vaya a las liberaciones, mire que eso, no, ese es su llamado y es su trabajo. Y aquí Dios la levanta y prepárese para lo que viene. Y así esa persona fueron 15 días en liberación. Continua. Ajá, continua. Allí supe que era ayunar. Porque ahora nadie quiere ayunar porque dice que Jesús pagó todo en la cruz y que esto y que cuando Jesús dijo que hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Exacto. Pero los de ahora, los light de ahora, están enseñando que no hay necesidad de ayunar. Y entonces, bueno, salió. Y de allí, después de eso, 5 personas se reunieron y dijeron, hagamos una reunión en la casa de Donata. Y me van a decir a mí, o sea, antes ya se habían unido sin decirme a mí. Y me dicen, allí había católico, había una testiga de Jehová, había bautista y había dos evangélicas y me dicen, Dona, hemos visto que tu casa serviría para casa de oración. Bueno. Y yo le dije, no me estén metiendo en eso, no, a mí casa de oración, usted no sabe qué es eso. Para tener una casa de oración debemos de ser testimonio a todos. Sí. Y yo todavía no, oigo música, oigo esto y mis hijas también. Y entonces yo le digo a mis hijas, después cuando ellas se fueron, mira, y mi hija mayor me dijo, no mamá, no, porque a nosotros nos gusta bailar, nos gusta esto, no es que les gustaba bailar así locura, pero había dentro de casa sus compañeritos llegaban y hacían sus locuras, sus juegos allí y todo. Entonces me decía, no mamá, que no sé qué, pero como no era nuestra voluntad, ya Dios yo ya le he dicho a Dios, toma lo que... Sí, exacto, eso mismo. Papá dijo, aquí ya no se mandan ustedes, aquí mando yo. Exacto. Y entonces yo le di derecho legal a Dios para que Él hiciera lo que Él quería, ¿verdad? El libre albedrío se lo entregué a Él en ese momento. Y entonces viene, de repente, acepté y comenzaron. Pero déjame decirte que
el primer día de esa oración y de ese momento se tornó algo una atmósfera tan especial y tan divina de Dios, pero también el diablo se levantó a través de una persona de las que me habían pedido. Se enojó, se le metió el diablo. El comienzo de este ministerio es bien fuerte. Hay veces que yo puedo ver repuntes aquí fuertes de gente, de alma, y de repente veo como el diablo saca a las personas. Unos se van enojados, causa, porque correcto, el llamado, tiene que mucho que ver esto. Por eso al liderazgo, a los que están conmigo, le digo, me da pena con ustedes, pero esta obra es diferente a todas las obras. Sí. ¿Verdad? Y hay veces que yo quisiera predicarle, viene el yate, el carro, la mujer, el hombre que usted quiere, aquí lo va a tener. O sea, yo quisiera ser de esas personas que ahora son, pero Dios me demanda que yo debo predicar la sana doctrina. Y entonces, y también hay poder aquí. Casi toda la gente que viene a esta congregación dice, no sé qué hay en este altar, pero en este altar hay. Pero especial. Sí, pero me da lástima que solo haya en el altar y no haya acá. Porque entonces ahí es donde está lo débil, ¿verdad? Ahí es donde está lo débil. Pero bueno, comenzamos a caminar y así comienza Dios con esta obra Nación de Libertadores. Mi púlpito era una mesita que ya estaba calcomida y que le hacía así. Bailaba conmigo, ¿verdad? Y por quizás 2 años fue ese mi púlpito, una mesita. Yo la guardaba, pero Dios me dijo, echa ya eso, ¿verdad? Porque lo viejo no puede estar con lo nuevo. Entonces, como Dios, tengo 13 años ya de estar pastoreando, pero quiero decirte que este ministerio que se llama Nación de Libertadores también ha traído a brujos que han querido venir a destruir. Por el llamado que yo tengo, son bastante, Dios los revela. No hay aquí como alguien que alguien pueda pasar desapercibido. Correcto. Y por 2 años tuve aquí de feligrés a un brujo. Yo no lo sabía. Él había estado estudiando en un convento porque, ¿cómo se llama? No es que sea sacerdote, sino que, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Los ayudantes de los sacerdotes, que los tienen bien cerca. Uno le llama líderes, pero ellos le llaman... Perdido. No somos católicos, no fuimos católicos. Monaguilla te no sé. No sé, de verdad. Pero bueno, fue uno de los que eran ayudantes, estaba estudiando para ser uno de los ayudantes de los sacerdotes que están allí, ¿verdad? Que están dándole la copa, eso. Como un asistente, ¿verdad? Como un asistente, ¿verdad? Como los líderes que nosotros tenemos. Y él dice que se salió. Pero él le enseñó mucho brujería. Es más, él me hablaba de los santos, de los santos de hierro, de yeso y de madera. Y me decía, ¿sabe por qué hay gente que dice que sí se le cumplen los milagros y le pide a la Virgen de Guadalupe, a San Pedro, a San Lucas, bueno, y al niño de Atoche? Sí, es cierto. Ajá, y ¿sabe por qué? Me dice, porque los demonios están atrás de ellos. Y los demonios tienen poder también. Solo que es un poder limitado, pero también hacen milagros como Dios. Pero los milagros se hacen, me dijo, porque uno le arrebata. Yo nunca puse atención a las palabras de él, porque cuando él me dijo, porque uno arrebata a los hijos de Dios, porque cuando Dios Padre les tira la promesa, no la creen y no la agarran
y no la ejercen, imagínate. Yuca. Ok. Ajá, no la creen y no la ejercen. Entonces venimos nosotros los demonios porque desde que tú pediste, el milagro fue Abierto. correcto. Y entonces viene para acá, pero de repente hay una desviación, ¿verdad? Y una desviación y vos decís, ¿por qué nunca llegó mi milagro? Porque no peleaste por él, no lo creíste, ¿verdad? Y entonces ellos roban. Por eso hay mujeres que dicen, voy con penitencia hasta Guadalupe porque yo era estéril y ahora tengo hijos. Y vos te quedas así como, wow, ¿cómo es eso? Y entonces allí fue donde él me explica a mí, y sabes que él era un buen diezmador. Lo que no es la iglesia, porque no le creen a que Dios estableció los diezmos, y aún hay pastores que predican en contra del diezmo, pero esos no están con Dios, ¿verdad? Y entonces él era un excelente diezmador, le pagaban, porque él trabajaba, le pagaban y él decía, aquí están los diezmos, pastora, ¿verdad? Y ahí los dejaba en el alfolí 15 y 30, era de los más fieles que tenía. Llegaba antes de las 6 de la tarde y antes de las 10 de la mañana, fiel. Okay. Cantaba, oraba, pero eso sí, cuando él oraba le hacía, pero yo, como cada quien en su cosa, yo digo, debe ser una Ana ahí, ¿verdad? Orando. Cuando en eso, a los 2 años, antes de los 2 años, él se comenzó a bajar de ir a la iglesia. Y entonces cuando vos tenés una persona que va siempre, vos llama decís, la atención. ¿qué pasa? Ya aquellos que son saltarines, uno dice, ves, vino ahora, qué bueno, hermana, verla. De ahí ya no lo vemos, pero ahí otra vez, ¿verdad? Qué bueno verte. Y yo le digo a él, hermano, ¿qué le pasa? Porque no ha estado viniendo. Pastor, es que fui que el trabajo, pero yo comencé a ver que él, cuando ya se había ausentado 3 meses consecutivos, que ya no. Y por más que yo le escribía, le hablaba, a veces me ignoraba y a veces me contestaba. Entonces yo desisto de la gente que pone peros. A los 3 meses llega y se sentó adelante. Y él comenzó a hacer orar así. Y yo estaba atrás y había una hermana en medio. Esa hermana era de intercesión en ese año. Y ella recibía de Dios. Algo que Dios me dota es de gente vidente. Sí. Porque es necesario que tengamos vidente, porque por eso muchas congregaciones se deshacen. Sí. Porque llegan muchos infiltrados. Y entonces viene ella y me dice, pastora, ese hermano que Herbert, mire, está en una forma de animal. Y es un animal negro. Usted le ve sus manos ahorita ahí levantadas, porque ella se fue así atrás de mí. Y yo le digo, ¿está segura? ¿Segura? Dios me lo está enseñando, pastora. Y yo, oremos entonces. Y nosotros comenzamos a orar, comenzamos a movernos, porque me muevo mucho en la intercesión, ¿verdad? Y entonces comienzo a interceder allá sin decirle nada a nadie y solo las dos. Eso fue la oración, fue como nos empujó y le empujó a él. Y cuando termina el culto, él se sentó ahí donde, como está él. Y cabal fue. Cabal. Y yo me senté así, dejé una de en medio y le dije que me ha agradado verlo. Y él hizo así. Estiró los brazos. Y me dijo, me descubrieron, me dijo. Y yo le digo, ¿cómo? Me descubrieron. ¿Por qué me dice eso, hermano? Pastora, yo soy brujo, y he estado luchando porque esta obra se destruya. Y he estado luchando porque su cabeza ruede.
y usted tiene una cobertura de Dios increíble. He luchado para destruir su matrimonio y destruir a sus hijos y no he podido. Así que me doy por vencido, me dijo. Sí, y eso como también. y yo le digo, pero yo no le podía ni Ajá. creer porque 2 años. Sí. Y entonces yo le digo, ¿cómo? Sí, me dijo. Y me dijo, usted va a seguir adelante, nadie la va a poder destruir, me dijo. Muchos van a venir aquí quererla bajar de donde Dios la tiene. El mismo diablo diciendo. El mismo me dio, Que me indicó todo y Ajá. me dijo, sea fuerte y valiente. Sí, literal. Algo así me quiso Sí, decir, ¿verdad? sí, sí. Pero me dijo esto, Miguelito. Pero sí te destruí, me dijo. Y algo que sí voy a destruir es al pueblo, me dijo. Porque el pueblo no quiere nada con Dios, me dijo. El pueblo no está con Dios y es débil, me dijo. Entonces, a ellos, si no mira cómo te he vaciado la congregación. Wow. Y me dijo, le felicito, y me dio las manos. Y yo como estaba en shock, porque nosotros lo queríamos a él. Ajá. Y entonces, él tenía en ese entonces 35 años. Okay. Y entonces yo le digo, pero, y es verdad lo que me está diciendo. La felicito, siga adelante. Nunca más me va a volver a ver, me dijo. Dicho y hecho. Dicho y hecho. No lo he vuelto a ver. No lo he vuelto a ver y eso fue hace 7 años. Vuela. Okay. Sí, eso fue 7 años. Y entonces Dios me ha indicado que esta obra es de Él. Amén. Su llamado es liberación, ¿verdad? Y aquí está Dios para liberar, para levantar al caído, al paralítico, al cojo, al desventurado, porque cuando Jesús dice, ¿verdad? Y ha venido sobre mí el Espíritu para liberar, para levantar al oprimido, para venir al cojo, al pobre, no lo habla físicamente, sino que al espiritual, al pobre de espíritu, ¿verdad? Al que está encarcelado espiritualmente, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros tenemos cosas que todavía estamos encarcelados en ciertas áreas de nuestra vida y no hemos logrado ser libres. Qué tremendo, de verdad. Dios siempre cumple su palabra. Amén. Desde la primera letra hasta la última, sin saltarse ni una coma, ni una tilde, nada. La palabra de Dios es real. Amén. Y lo podemos ver, Donata, en tu vida, en tu ministerio, y de verdad sea siempre Dios respaldándote en Amén. todo lo que estás realizando, igual bendiciendo tu congregación. Estamos Amén. dentro de la iglesia, la verdad, Sí. y sin duda alguna es de Dios. Amén. Y vamos caminando en fe. En fe, creyendo. Ese consejo a esas personas que quizás están pasando problemas económicos, situaciones muy personales que nadie sabe, Sí. luchas, igual alguien que esté pasando pues el momento de quererse salir de situaciones de baile, de droga, etcétera, no lo sé, tantas cosas Sí. que pueden pasar, y al escucharte, al tomar este tiempo, porque ha sido totalmente diferente este podcast, pero que de verdad es lo que pasa el ser humano. Es lo que nos pasa. Exacto, entonces esas palabras a esas Sí. personas. Bueno, decirles de que Jesús es la solución y que algo que aprendí, porque hay veces que cuando estamos en el pecado o estamos encarcelados, quitemos el pecado, estamos encarcelados en un vicio, en un problema, en una desilusión, en cualquier situación, finanzas, hay veces que no decimos cómo me levanto. Yo ya no quiero estar aquí, pero no sé cómo hacerlo. Yo quiero aconsejarles que lo único que nos puede liberar es la disposición a Dios. Amén. Disponer, aunque no tenga fuerza, híncate o pruébalo como yo lo probé a Jesús. Yo dije, voy a probar, y me hinqué delante de una pantalla y yo dije, voy a probar. Y según como yo lo dije, o con lo más profundo de mi corazón, de mi ser, de las entrañas, yo clamé a Jesús,
No tenía palabras, porque no, cuando uno está en cosas así, uno no puede ni orar, no puede decir nada, pero yo quiero decirte algo, y es una palabra clave que Jesús me enseñó a través del Espíritu Santo, que cuando no tengas nada que decir, cuando no tengas nada que hablar, cuando te sientas triste, frustrado, desamparado, desahuciado, solo clama el nombre de Cristo y comienza a decir Jesús, Jesús, Jesús. No digas nada más, solo comienza a clamar el nombre que es sobre todo nombre, y de repente vas a sentir la gloria de Dios en tu vida y cómo Dios va a comenzar a cambiar y a transformar la situación en la cual estás. Amén. Tremendo, y que de verdad sea de mucha bendición a muchos corazones lo que es Nación de Libertadores. Sí. Igual están en redes sociales. Estamos en redes sociales. Igual es muy accesible, toda la información en redes sociales lo pueden encontrar de la misma manera, y gracias por este tiempo. No, gracias a ti. Quizás cerrar de una manera súper inusual, una oración, la puedes hacer, una palabra que pueda llegar a ese corazón, a esos corazones, y cerramos de esa manera, con una oración. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te alabamos y bendecimos tu nombre. Y Señor, en este momento, papá, cerramos este momento de testificar de tu obra, oh Dios. Porque queremos, Señor, que muchas almas sean transformadas para tu gloria, para tu reino, Señor. Y papá, muchas de las personas que nos van a escuchar, Señor, están en peligro, están en tormento, están en un momento, en una situación, Señor, que no saben qué hacer con su vida. Yo te pido, Señor, que así como tú me ayudaste y me sacaste, Señor, del lodo cenagoso, así también, papá, tú vengas levantando, que tú puedas hacer en ellos lo que tú has puesto dentro de ellos, Señor. Tú a todos nos has mandado con un legado, con un propósito, y que el propósito sea cumplido, Señor, en la vida de cada uno de los que nos están escuchando, papá. Bendice, papá, bendice, oh Dios, y levántalo con tu poder y tu gloria, y resuelve la situación, sana los cánceres, sana los tumores, reprende, Señor, toda enfermedad de muerte sobre ellos. Une los matrimonios, Señor, aquellos hijos, Señor, que están descarrilados, papá, y que sus padres no saben qué hacer. Tu palabra dice que si si tan solo uno se convirtiere, él y su casa serán salvos. En el nombre de Jesús, papá, levanta esa finanza, levanta lo emocional, Señor, oh Dios, que cada uno pueda tener identidad y convicción también en tu palabra, y que te busquen a ti sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Dios me lo bendiga. Esto es Algo Bueno. Aprende, vive y comparte. Chao. Chao, bendición.